Déjeme. A ver, ¿alguien pudiera abrir su micrófono para decirme si me escucha? Porque yo no escucho. Sí. No, a ver, yo creo que sí me escuchan ustedes. Así es que nada más, por favor, no se muevan de aquí. Voy a salirme y voy a volver a entrar para ver si corrijo el problema del audio aquí que tengo. No se desconecte. Regreso en un momento. Si alguien puede abrir su micrófono para comentarme, a ver si lo escucho. Hola, hola. Sí, sí se escucha. Ok, a ver, aguántenme. Voy. Algo me está pasando aquí. Bueno, no me escucho, pero voy a estarme monitoreando que al menos ustedes sí me escuchen. Así es que, a ver, ¿alguien puede abrir su cámara nada más para indicarme con su dedo que sí me escuchan bien? Abra su cámara y si quiero ahorita la cierra nada más para que me hagan así con el dedo que sí me escuchan. Ah, perfecto. Gracias, gracias. Gracias, ok. Bien, entonces, una de las primeras dudas o preguntas o cosas de interés es, ¿realmente necesitamos entender o conocer que existe el infierno? ¿Realmente el infierno existe? Y bueno, les decía que uno de los conceptos que mucha gente maneja es el lugar de los muertos, pero el lugar de los muertos es una palabra muy sutil, es una palabra que no asusta, por decirlo así. Pero eh, digamos que la escritura nos enseña, por ejemplo, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el lago de fuego que arde con fuego y azufre, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que dice Apocalipsis 21. Y este lugar es el lugar donde irán los muertos que no están en Cristo al final de los tiempos, es decir, cuando venga el anticristo, cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, cuando se cumplan los 1000 años del milenio donde Cristo va a reinar. Después de esto, entonces va a venir la muerte de todos los que estén vivos, es decir, los primeros que murieron antes de Cristo, los que murieron en Cristo, los que estemos vivos y que seamos resucitados y seamos llevados con Cristo, los que estén en la tribulación y que mueran, y luego todos los que queden vivos cuando el Señor Jesucristo venga, morirán muchos también, pero y luego todos los que estén vivos en el milenio, todos los que sean de carne y hueso, porque nosotros estaremos con cuerpos glorificados, es decir, nosotros ya habríamos sido resucitados, por decirlo así, pero todos aquellos que mueran después del milenio, vendrá el juicio del gran trono blanco, en donde serán abiertos los libros y en donde todos serán juzgados, pero no los creyentes en Cristo, sino los incrédulos serán juzgados ahí, y todos los que no sean hallados en el libro de la vida, lo cual significa que todo aquel que rechazó a Cristo, al menos desde que Cristo vino al mundo y resucitó y venga el fin de los tiempos, todo aquel que no acepte a Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que rechace a Jesús o que nunca tenga un encuentro con Jesús, pues
es, nunca podrá ser hallado justificado, porque solo Jesús es el camino al Padre. Así es que en ese lugar serán echados todos aquellos que estén sin Cristo, y Apocalipsis habla de las características de esos personajes. Ahora, este es lo que tiene que ver con el lago de fuego. Pero cuando la Biblia habla acerca de el Hades o de el lugar de los muertos, también es un lugar de tormento. Dice Mateo 5:29, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, más vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Y algunas Biblias utilizan infierno, otras Biblias utilizan lugar de los muertos, otras Biblias utilizan el Hades. Bien, entonces, en la Biblia, técnicamente, antes de Cristo había dos lugares de los muertos. Los principales que el Señor Jesucristo relata en sus historias, en los evangelios. El Hades, que era un lugar de tormento. ¿Se acuerda de la historia del rico y Lázaro? Lázaro el mendigo y el rico. Usted lo puede encontrar en Lucas 16. A partir del versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, enfermo, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es el otro lugar antes de Cristo, el Hades y el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿A dónde fue el rico? Al Hades. El Hades también se le conoce como el infierno, porque es un lugar de tormento. Dice, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro sus males, pero ahora Lázaro es consolado aquí, tú atormentado. ¿Por qué Lázaro fue al seno de Abraham? Porque Lázaro estaba justificado. ¿Por qué estaba justificado? Por la fe. Aunque Cristo no había muerto, no había sido resucitado, pero Lázaro, de acuerdo a esta historia, estuvo justificado, así como todos los hombres que murieron desde Adán hasta antes de Cristo, que fueron justificados por la fe. Bien, dice, y si usted dice, bueno, ¿cómo es que fueron justificados por la fe? Simplemente lea Hebreos capítulo 11, donde la Biblia habla de los héroes de la fe y habla de puros hombres del Antiguo Testamento. Así es que todos aquellos que tenían un encuentro con Dios, todos aquellos que creían en Dios, aún por las cosas creadas, aún a Abraham le fue manifestado el Evangelio y a Jesucristo en los cielos. Pero bueno, así es que había un abismo, es decir, había una separación completamente entre el infierno, el Hades, y el seno de Abraham. Ambos estaban en el fondo de la tierra, ambos estaban abajo de la tierra, pero el seno de Abraham era un lugar de consuelo, esperando la resurrección de Jesucristo, y el Hades, el infierno, el lugar de los muertos, que es lo mismo, es un lugar de sufrimiento y de tormento. Así es que todo aquel que muere sin Cristo, antes de que vaya al juicio del gran trono blanco y antes de que sea lanzado al lago de fuego, está en el Hades, en un lugar de tormento. Y todo aquel que está en Cristo ya no está en el Hades, porque la Escritura dice que Cristo llevó cautiva la cautividad cuando resucitó. Así es que cuando Jesús resucitó, llevó el seno de Abraham con todos los que estaban ahí, con él al cielo. Dice la Escritura que Jesús llevó, dice, mire, déjeme le leo ese versículo. Dice Efesios 4:8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, cuando resucitó, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Es decir,
llevó el seno de Abraham, lo sacó de la tierra. Recuerde que Jesús fue sepultado y fue a la profundidad de la tierra y predicó en las cárceles. Y entonces, de la profundidad, y entonces cuando resucitó, llevó consigo mismo al seno de Abraham y a todos aquellos que habían muerto justificados. Es decir, si la historia de Lázaro el mendigo, si él estaba en el seno de Abraham cuando Jesús resucitó, no solo Abraham, sino el mendigo Lázaro y todos fueron llevados con Cristo al cielo. Muy bien. Y estamos hablando de su espíritu, no de su cuerpo, porque eran personas que habían fallecido. Pero entonces, es claro, todo aquel que muere sin Cristo se va al Hades, es un lugar de tormento, es lo mismo que el lugar de los muertos o el lugar o el infierno. No es el sepulcro, porque en el sepulcro solo va el cuerpo y el cuerpo se desintegra, pero es el espíritu del hombre, el alma del hombre, como usted la quiere llamar, el alma, el espíritu del hombre, el ser eterno del hombre, el que va al infierno. Y en Cristo ahora, el que muere o el que llega a fallecer por alguna situación en Cristo, el seno de Abraham ya no existe, ya no hay nada abajo para los creyentes, sino todo aquel que duerme, que es la manera en la que la Biblia le llama a los que mueren en Cristo, al cielo directamente, porque la ventaja del que está en Cristo, a diferencia de los que estaban en el antiguo pacto, es que ahora tú y yo ya estamos en Cristo, unidos espiritualmente, y cuando el cuerpo fallece, el espíritu sale del cuerpo, pero si nuestro espíritu ya es uno con Cristo, entonces permanece en el ámbito espiritual con Cristo. Pero para entenderlo en términos coloquiales, el creyente nacido de nuevo, cuando muere, va al cielo en una eternidad con Cristo. No es que vamos a encontrarnos con Cristo, no. El creyente nacido de nuevo tiene que entender que ya tenemos un encuentro con Cristo en nuestro espíritu. Amén. No es algo que va a suceder, simplemente el espíritu deja el cuerpo y es cuando el hombre naturalmente fallece. Así lo dice la Escritura. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que mueren, que fallecen y que son salvos, nacidos de nuevo, pero nunca manifestaron un fruto de que lo hayan sido, sino por el contrario, parece ser como que sus vidas fueron completamente iguales? Es decir, aunque profesaban ser cristianos o profesaban ser creyentes, no había testimonio ante los hombres de que la persona haya sufrido un cambio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que usted y yo no podemos saber si una persona es nacida de nuevo, porque no tenemos lentes que vean lo espiritual para saber si tiene un espíritu la persona. Es decir, la salvación es una convicción personal por creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Es un error religioso y una falla completamente inhumana. Es una falla, es un error inhumano creer que por el simple hecho de que una persona haga una oración, como en la cristiandad se conoce la oración de fe, aunque la Biblia habla de la oración de fe que sana al enfermo, pero no nos estamos refiriendo a esa oración, sino lo que coloquialmente se conoce como la oración para pedir perdón, arrepentirse y recibir a Jesús. No porque alguien haga esa oración significa que es salvo. Recuerde que somos salvos por gracia, a través de la fe, no por obras. Así es que no se trata de lo que digamos. Yo puedo decir la mejor oración, la mejor poesía, y no porque la diga, soy salvo. No porque la confiese, soy salvo. Entonces, dice la palabra en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 y 10, que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El mismo apóstol Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan capítulo 1 dice la Escritura que a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos. Pero la convicción es personal. Entonces, yo te diría dos cosas. Dice Mateo 7,
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos y todo mal árbol da malos frutos. Así es que un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Entonces, muchas veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario que el creyente dé fruto. Y sí, el fruto es importante porque un creyente exitoso tiene que dar fruto. No podemos tener la vida de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra y su benignidad y su bondad y no dar fruto. Pero muchas personas lo ven al revés, porque aceptan al pecador para venir a ser salvo a Cristo, pero una vez que se convierte, entre comillas, le exigen acciones. Y el fruto no son acciones que nosotros tengamos que desarrollar por obligación. No, el fruto es el resultado de lo que somos. Para ponerle un ejemplo, digo, no me quiero meter mucho en detalles, pero digamos que un carpintero hace obras de carpintero como fruto de que es un carpintero. Pero si usted le exige a un albañil que haga obra de mecánico, pues entonces usted lo va a poner en una exigencia. Él no va a poder dar fruto porque su fruto es albañil y su fruto es acciones, cosas de albañil. Y si usted lo pone a que haga cosas de mecánico, entonces usted lo va a poner en exigencia porque quiere que haga algo que no es su razón de ser. Así es que el creyente nacido de nuevo tiene todo para dar fruto, no para alcanzar el fruto, no, para manifestar el fruto de benignidad, bondad, salvación. Así es que todo creyente, ¿cómo podemos saber si alguien es creyente? Bueno, primero no nos compete a nosotros juzgar, porque con la misma medida con la que midamos seremos medidos. Muchas veces en casa te dicen, tú no haces lo que predicas. Es que no se trata de que hagamos lo que predicamos. Y las familias se meten en conflictos por esto, porque quieren ver como exigencia resultados en las personas. No es así. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Es la palabra renovando nuestras mentes, la que transforma nuestras vidas para que el fruto de Dios en nosotros, que somos nacidos de nuevo, se manifieste. Así es que podemos tener malos hábitos e intentar por la fuerza dejarlos, pero nunca lo lograremos. Tiene que ser una convicción por fe, que Dios quiere algo mejor para mí y que no me esté destruyendo o lastimando con esos malos hábitos. Ahora, dice la Escritura en Romanos 8 que tú no puedes ser juzgado por nadie porque Cristo fue el que te justificó. Tú no puedes ser condenado por nadie porque Dios fue el que te perdonó. Así es que no es posible que ni los más cercanos de tu casa te juzguen por lo que haces. Claro que el creyente, nosotros como creyentes no deberíamos esperar hacer lo malo. Y si tenemos conflictos en casa, pues tenemos que poner atención para que el Señor nos ayude a manifestar el fruto de sabiduría, caminar en sabiduría, en inteligencia, en amor, en gozo, en paz, etcétera, etcétera. Ahora, hay un versículo clave en el que cada uno de nosotros debemos, digamos, soportarnos. Y este es algo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Y el versículo 16 dice, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el mismo Espíritu Santo que mora en ti, da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Así es que, aunque muchos piensen lo que piensen,
Solo tú eres el que tienes la convicción porque el Espíritu Santo es el que te da la convicción para que sepas que eres hijo de Dios, que eres salvo. Así es que tú en tu corazón, no por tu condenación, no se trata de que tú ames al Señor y que tú lo buscas y que creas que no eres salvo. No, eso es equivocado, eso está mal. Si tú realmente eres genuino con el Señor y sabes lo que Él hizo por ti, crees en Él, pero estás siendo engañado porque a lo mejor tuviste una vida muy mala o porque a lo mejor tienes errores y estás recibiendo condenación, tú te estás equivocando. La salvación no es por obras, es por fe. Así es que no te dejes engañar. Nadie te debe de culpar, ni tú mismo te debes de culpar. Tú no tienes el derecho de culparte. Si tú te culpas a ti mismo, tú estás en un error, estás en pecado y tú estás afrentando a Cristo, porque Cristo murió por ti por gracia y Él te perdonó por gracia. Y así es que tú lo que necesitas hacer es entender esto y recibir el perdón, pero tú tienes que saber, sabes que eres hijo de Dios, que eres salvo, que eres nacido de nuevo, porque el Espíritu da testimonio. Ahora, la salvación no es como un refrán o como algo memorable que se nos queda aquí, por eso soy salvo, no. ¿Quién es salvo? El que tiene un espíritu nacido de nuevo. ¿Quién es salvo? El que ha nacido de nuevo. No nos equivoquemos, no es una marca en nuestro exterior, no es un pensamiento, no, es una acción, una marca, es un sello en nuestro interior. Efesios capítulo 2 dice que fuimos, capítulo 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces el Espíritu de Cristo mora con nosotros y el mismo Espíritu de gloria y de poder mora con nosotros. Así es que tú no entristezcas, no contristes el espíritu, no afrentes al espíritu cayendo en culpa y en condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que profesaron ser cristianos, pero nunca dieron fruto? Nosotros no podemos saber con seguridad. Pero para tener una idea, no estoy diciendo que sea el 100% de los casos, pero que en la mayoría de los casos, aquel que haya profesado ser cristiano, pero nunca manifestó un fruto de ser cristiano, muy posiblemente nunca fue cristiano nacido de nuevo. Fue cristiano de palabra, cristiano de religión, pero nunca nació de nuevo. Por lo tanto, si alguien no nació de nuevo, no fue salvo. Pero no estoy diciendo que esto haya pasado en todas las personas, pero muy seguramente así hay personas en las iglesias o en las reuniones en donde ahí están, inclusive levantan las manos, inclusive cantan, inclusive siguen una oración, inclusive pueden hablarle a Dios, pero pueden ser falsos, vestidos de ovejas cuando realmente no son creyentes. Entonces, por esto es algo personal. Ahora, aquel que da fruto, ¿qué fruto podríamos esperar de un creyente nacido de nuevo? Pues el amor de Dios, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, el profesar el nombre de Jesús. Dice Juan, dice el apóstol Juan en una de sus cartas, que todo aquel que confiesa, dice, todo aquel que confiesa, déjeme se lo leo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su palabra. Pero hay una escritura que dice que nadie puede confesar. Dice primera de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es decir, dar fruto como creyentes tiene que ver con adorar el nombre de Jesús, con reconocer
la maravillosa persona, la majestuosa persona, la amorosa, gloriosa y grandiosa persona de Jesús, su persona divina, cómo Él nos ama y su obra terminada, completa y perfecta. Si alguien dice de sí mismo que es seguidor de Jesús o admira a Jesús como líder, pero no lo admira como Dios y por lo tanto no puede entender su obra terminada, completa y perfecta, entonces seguramente no es un creyente nacido de nuevo. Pero es muy importante que entendamos, la convicción es personal. El creyente, lo mejor es que el creyente dé frutos, pero yo le pongo un ejemplo, aquel que estaba crucificado en la cruz del Calvario, junto con Cristo, y que le dijo al Señor que se acordara de él, el Señor mismo que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el seno de Abraham. No tuvo oportunidad esa persona, aunque confesó, pero no tuvo oportunidad de dar fruto, al menos delante de las personas. Pero si Jesús lo salvó, aunque era un pecador, aunque era un ladrón, es porque aquella persona tuvo un corazón genuino delante del Señor. Ok, ahora, perfecto, no sé, espero que se haya quedado resuelta esta pregunta. Si es que no nos metamos en conflicto, no nos confundamos, la convicción es personal. Si alguien realmente quiere saber si es creyente o no es creyente esa persona, no es porque te sientas culpable o no por tus pecados, no. Si tú conoces la obra terminada de Jesús, seguramente tú eres un creyente nacido de nuevo. Lo que pasa es que puede haber una cierta confusión y engaño de que el diablo te quiere condenar. Pero más bien, aquellos que vienen sin conocer a Cristo son los que podrían preguntarse a sí mismos si en un momento dado de la historia ya, que recién apenas acaban de conocer si ya realmente son creyentes nacidos de nuevo o no. Yo creo que para ellos es los que el Espíritu empieza a dar la convicción en sus vidas. Ok, ahora, otra pregunta. Hay un versículo que viene en Efesios que dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No sé si usted haya visto este versículo. Viene en Gálatas, perdón, Gálatas 6. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6. Dice el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La pregunta es, nosotros, si sembramos pecado, porque cometemos errores, no somos perfectos, pero si sembramos algún pecado, entonces vamos a cosechar la maldición de ese pecado. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Y hay quienes lo utilizan a veces en la iglesia para exigir a la gente santidad. La santidad es un fruto de ser creyentes nacidos de nuevo, de ser hijos de Dios. La santidad es un fruto. La santidad no tiene que ver con apartarnos del vicio, con apartarnos del pecado. Definitivamente que para un cristiano no es correcto que el cristiano esté en pecado. La santidad tiene que ver con apartarte para Dios, con apartarte para la palabra, con apartarte para que la palabra renueve tu mente, con apartarte para el Espíritu Santo, para que con la palabra renovando tu mente, tú seas transformado y entonces, apartado para Dios, el resultado de lo que hay en ti va a ser que tú puedas caminar en todas las obras que Dios preparó, obras de benignidad, obras de bondad, de mansedumbre, con obras de un comportamiento como el de Jesús, con la sabiduría de Jesús, etcétera. Pero la Escritura nos dice en Gálatas 3, versículos 13 al 15, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bien, así es que
lo que realmente dice la Escritura en Gálatas 6, si usted lee el contexto, no está hablando de sembrar en la carne, sembrar pecado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si usted lee el contexto, está hablando de hacer el bien. Si usted lee el contexto, está hablando de sembrar económicamente. No está hablando de sembrar pecado. Y a veces nos confundimos y a veces hasta nos quieren engañar, que si un alcohólico es alcohólico, entonces va a sembrar alcoholismo y toda su familia se va a convertir en alcohólica, o etcétera. Y no es así, porque recuerde que cuando se siembra una semilla, se recogen 30, 60 o 100. Entonces imagínense en dónde quedaríamos si nos equivocamos, si alguien se enoja con su esposa, o una mujer se enoja con su esposo, un padre comete algún error con uno de sus hijos, o un hijo comete algún error contra sus padres. Imagínense que vaya a cosechar pecado. No, fuimos redimidos de la maldición del pecado, del juicio, del juicio, de la maldición de la ley, del juicio que venía por causa del pecado. Dice la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que en Gálatas 6 dice, lo que pasa es que dice al principio, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, y considérate a ti mismo que no también seas tentado. Y después, pero el versículo 2 empieza a decir, lleven las cargas los unos de los otros, porque el que se crea ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, porque cada uno deberá llevar su propia carga. El que es enseñado en la palabra, ese es el aprendiz, el alumno, el discípulo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí está hablando de economía, de dinero, es decir, el discípulo haga partícipe de la bendición que recibe a quien lo enseña, a su maestro. Y luego dice, pero no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne, segará corrupción. Es decir, si tú utilizas lo que Dios te ha dado y lo siembras de acuerdo a tus sentidos, lo utilizas de acuerdo a lo que no es a través de la fe, entonces no vas a poder recibir la bendición que te trae la palabra del Señor. Pero dice, más el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Recuerda que cuando hacemos el bien a los demás, cuando compartimos una palabra, cuando ayudamos con nuestras fuerzas, cuando ayudamos de cualquier manera a los demás, nosotros estamos sembrando para el reino, en donde el reino de Dios trae esa gran bendición. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así es que nunca pienses que porque tú te equivocas, que porque tú cometes errores, esos errores se van a multiplicar en tu vida. Pero si tú cometes algún error, tú lo que tienes que hacer es, recuerda, tú ya fuiste perdonado en Cristo. Pero si crees que ese error puede causar estragos en tu vida, tú puedes hablar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame, líbrame de las consecuencias. Definitivamente que hay consecuencias humanas que no podemos evitar. Si cometemos un error al nivel humano horizontal, hay cosas que no podríamos evitar, pero la gracia del Señor, el favor del Señor está con nosotros para ayudarnos a sobrellevar esas situaciones. ¿A qué me refiero? Puede haber un creyente que esté en te voy a poner este ejemplo para entenderlo, pero vamos a suponer que un creyente nacido de nuevo está en una relación de noviazgo y se va a casar, pero resulta que antes de casarse, como dicen vulgarmente por ahí, se come la torta antes del recreo, y entonces su novia pues concibe, queda embarazada. Entonces, ¿cometieron un error? Sí. ¿Pueden remediarlo? No, porque la muchacha ya está embarazada. Ahora tienen que cubrir la responsabilidad de lo que significa eso. Dios te ama, te sigue amando igual. Y Dios quiere darte abundancia de gracia y misericordia. ¿Significa que el hijo va a ser un hijo bastardo, un hijo de perdición, un hijo de pecado? No. Aunque la fuente haya sido un error, Dios tiene abundancia de gracia. Sabemos que las cosas
no eran las más adecuadas. Sabemos que va a haber afrenta y lucha durante la vida en situaciones así. Y ya dependerá de aquel niño o niña que nazca, que se convierta a Cristo y que viva en la plena libertad del Señor. No va a ser fácil. Hay que ser responsables a las consecuencias porque ya no las podemos evitar, pero en la abundancia de gracia y de justicia del Señor podemos sobrellevar la situación. No es lo adecuado, no es lo correcto. Por eso los padres, difícilmente ahorita se puede hacer, pero los padres tienen una oportunidad muy importante para con sus hijos y con sus hijas, para estar actuando con sabiduría y todos hagan lo correcto. A veces en el trabajo alguien comete algún error y lo despiden. Puedes eliminar las consecuencias porque la ley ya no te condena. Bueno, a lo mejor te despidieron, ya no lo puedes arreglar, pero la abundancia de gracia, si tú entiendes que fuiste perdonado de cualquier error y si tú tenías una actitud equivocada o un mal hábito por lo cual cometiste ese error y te deshaces de ello y crees en la gracia del Señor y perseveras en la palabra, Dios te puede dar un trabajo como el que tenías o mejor, o te puede dar un negocio, llevarte por otra dirección, pero tú sigues siendo favorecido y tú sigues siendo amado por el Señor. Amén. Eso tenemos que entenderlo perfectamente. Ahora, si tú te pasas un rojo, cometiste un error y vas a recibir una infracción, bueno, no, la ley no te maldice, pero la ley de tránsito te va a multar. Entonces Dios te sigue amando igual y tú puedes aprender de que no debes actuar en tu carne, porque actuar en la sabiduría de Dios es respetar las leyes. Actuar en la sabiduría de Dios es honrar a las personas que están en autoridad. A caminar en la sabiduría de Dios, honrar al Señor es orar por nuestras autoridades. No está diciendo que honremos o que oremos o que seamos sabios o que hablemos palabras que edifican, que añadan gracia, solo si las personas son buenas, no, sean buenas o sean malas. Nosotros tenemos que tener un corazón como el corazón de Jesús. ¿Cómo haría las cosas Jesús? Es como nosotros tenemos que actuar, pero no basado en nuestra creencia, basado en la palabra del Señor. Otra pregunta que quisiera comentar, y bueno, con esto terminamos, y si quieren, posteriormente hacemos otro grupo de preguntas, es que por muchos años se ha comentado que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, airaos, pero no pequéis. Y por muchos años tradicionalmente se ha compartido que esta porción de la escritura que viene en Efesios capítulo 4, versículo 28, tiene que ver con que te puedes enojar con las personas, pero no todo el día, sino antes de la noche que te pongas a cuentas. Que hasta quisiera yo hablar acerca de ponernos a cuentas. Cuando hablan, muchos religiosos hablan de ponerte a cuentas con el Señor. Yo no tengo por qué ponerme a cuentas con el Señor. Si yo me pongo a cuentas contigo es porque yo estoy en deuda contigo. Eso es ponerse a cuentas. Pero déjame decirte, y le quiero decir a todos, que de acuerdo a la palabra, Jesús pagó todas mis deudas, así es que yo no tengo ningún motivo para ponerme a cuentas con el Señor. Si yo me quisiera poner a cuentas con el Señor, entonces yo estaría pensando y creyendo, estaría deshonrando, blasfemando en contra de Jesús y su obra terminada, porque estaría creyendo que entonces Cristo no, la obra terminada de Jesús no fue suficiente para poner mi cuenta en cero. Pero el Señor Jesucristo, en su gloriosa acción redentora, dejó mi cuenta en cero. No, ya no, dice la Escritura, Dios por la fe en Cristo Jesús ya no imputa en nosotros los pecados. Es decir, la justicia tiene que ver con una cuenta, y en mi cuenta fueron saldadas todas las deudas. Está en cero en términos legales. De tal manera que ningún juez en la tierra, ni ningún juez en el cielo podría culparme, porque mi cuenta, mi nombre, no tiene ninguna deuda, porque toda la deuda completa y con mayor abundancia de provisión fue
pagada por Cristo Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Y ahora no me ha dado una cuenta, sino me ha dado una bendición, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la provisión, no para pecar, no, para vivir en lo mejor de Él, para no conformarme a las limitantes de este mundo, sino a lo que Dios conquistó para mí en Cristo Jesús y me concedió por gracia en Cristo. Bien, pero Efesios 4:8 dice, el que hurte no hurtaba más, sino trabaje con sus propias manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y luego dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y luego dice el 30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice el versículo, espéreme, es que ya me pasé. Es el versículo 26, dice, déjeme, le confirmo, espéreme. Es el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo. Y esto se ha compartido como tradición, de que no te debes de enojar todo el día, de que si te enojas con las personas, te debes de poner a cuentas con ellas. Y es correcto que si tú te enojas con alguien, sal de tus situaciones, tus deudas con las personas. Tú no puedes vivir en deuda con las personas. Lo mejor es que te pongas de acuerdo, que perdones y que seas perdonado. Que perdones y seas perdonado no infringe el perdón de Dios hacia ti. Pero es inconcebible que habiendo conocido y experimentado y vivido el perdón de Dios, nosotros seamos incapaces de perdonar. Fuimos habilitados para perdonar todas las veces que sean necesarias, si es necesario toda nuestra vida. Los matrimonios se divorcian, además de que ponen sus ojos en la carne. A veces las familias se destruyen, padres e hijos, porque no se perdonan. Y el creyente no puede darse el lujo de no perdonar, porque hemos sido tan perdonados. Si hiciéramos un alto en el camino y entendiéramos el poder del perdón que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, en lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Cristo pagó para que tú y yo fuéramos perdonados, no tendríamos ningún problema por perdonar 1000 veces todos los días de nuestra vida. Así es que nosotros estamos habilitados y capacitados para perdonar porque fuimos perdonados. Y depende de ti que tú decidas hacerlo o no. Dios quiere que tú lo hagas porque la palabra dice, tú debes perdonar como fuiste perdonado. Ok, ahora, pero esto es correcto, pero el versículo 26 no está hablando de eso. No está hablando de que te enojes con las personas y que te pongas a cuentas antes de que se acabe el día. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es que te puedes enojar con alguien sin pecar? Si tú te enojas con una persona, es pecado. Si tú te enojas con una persona, es pecado. Si tú hablas mal de una persona, es pecado. Así es que inconscientemente a veces hablamos mal de las personas, es pecado. Pero gloria al Señor que fuimos redimidos del pecado, pero no debemos darle rienda suelta a la carne, al chisme, porque no es correcto, porque no es de Dios, destruye. Bien, pero entonces no está hablando de airarnos contra las personas, porque si nos enojamos contra alguien, cualquier enojo, el enojo más santo que puedas tener para una persona es pecado. Así es que el versículo 26 no está hablando de eso. El versículo 26 está hablando de que el 27 dice, no le des lugar al diablo. Entonces, la única manera de enojarte, de airarte sin pecar, es cuando te enojas contra el mal, contra la enfermedad, contra la escasez, contra las malas actitudes, contra la aberración, contra la perdición, contra el alcoholismo, contra la drogadicción, contra el cáncer, contra el dolor de cabeza, todo aquel que venga a hurtar, a matar y destruir. Y no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las cosas. Debemos enojarnos contra ellas. Y no debemos de echarnos a dormir hasta que echemos fuera esas cosas. Y no darle lugar al diablo.
Si entra una víbora a tu casa y dices, y no la puedes echar, y dices, bueno, pues, bueno, vámonos a dormir y mañana le echamos. Yo creo que estarías en un error. Yo creo que si una víbora entrara a la casa de una persona, la sabiduría, por sentido común, es, aunque no duermas, hasta que la eches fuera. Y este es el problema de muchos, que abrazan la enfermedad, abrazan la escasez, abrazan el enojo, abrazan la amargura, abrazan las heridas, abrazan la falta de perdón, abrazan el temor, abrazan toda clase de lo que viene por los sentidos, de lo que no proviene de Dios, lo abrazan y le dan lugar al diablo. Abrazan el pecado, no se enojan contra él. Y yo he visto cómo lastimosamente, y es porque muchas personas no conocen a Dios, no conocen a Cristo y su obra terminada, y mucho menos conocen lo que Dios ha provisto. Otros sí conocen a Dios, aún son creyentes nacidos de nuevo, pero no entienden correctamente el evangelio de Jesucristo y lo que Dios nos concedió por gracia, en su obra terminada, completa y perfecta, en su abundancia de gracia, justicia y misericordia. Pero hay gente que abraza a un hijo que tiene leucemia y abrazan la leucemia como parte de su vida. Hay personas que tienen hijos con epilepsia y abrazan la epilepsia, la hacen parte de la familia. Hay hijos o personas que tienen enfermedades y abrazan la enfermedad. Dice una persona, es que el doctor me dijo que voy a voy a necesitar diálisis toda mi vida. Abrazan la diálisis. Es que el doctor dijo que voy a padecer migraña toda mi vida, y abrazan la migraña. Es que el doctor me dijo esto, es que aquellos me dijeron lo otro, y abrazan la maldad. Entonces, Dios no nos llamó a tener miedo a la maldad, nos llamó a enojarnos, a resistir, a ir en contra de la maldad y de todo lo que se parezca. Recuerde que el diablo se viste como ángel de luz y engaña. Entonces, a la enfermedad la viste de azul y de celeste y de rosa, con moños para que la abraces. La escasez la viste con papel de regalo, los problemas familiares, etcétera. Tú y yo debemos enojarnos contra la contienda, no debemos de permitirla, no debemos de permitir la escasez, no debemos de permitir la enfermedad, no debemos de permitir las injusticias. Debemos aborrecer toda clase de mal. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la palabra, y la palabra nos enseña a discernir entre lo que es espiritual y lo que es carnal. La palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del alma, parte del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es que tenemos la palabra. Es más, si tenemos una sana conciencia, nuestra conciencia nos ayuda a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero la sabiduría de Dios es lo más excelente para poder hacerlo. Así es que resiste el mal, resiste al diablo, resiste la enfermedad, resiste la escasez, resiste las contiendas, no a las personas, no a tus hijos, no a tus familiares. Aunque tus familiares te odien, piensen mal de ti, no crean como tú crees, tú ama. Porque si el Señor Jesucristo expuso a los fariseos que ellos tenían que amar a sus enemigos, tú y yo, ellos no podían hacerlo, porque además de que eran hipócritas, no capacitados, pero tú y yo en nuestro espíritu somos como Jesús es, y todo lo tenemos listo para ponerlo en acción. Padre, la gloria, el honor y la alabanza te damos a ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y conocerte más y más y más. Y queremos, Señor, conocerte más y más y más. Que tu espíritu de sabiduría y bendición nos alumbre, Señor, nos incentive, y que tu espíritu motive en nuestro interior y trabaje en nuestro interior, dándonos el querer como el hacer por tu buena voluntad. En Cristo declaramos que somos totalmente perdonados.
perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos. Amén. Buenas Amén. noches. Amén, amén. Mañana. Amén. Buenas Buenas noches. noches. Hasta No los mañana. escucho.